Pregunta, ¿han escuchado el servicio Ansible? ¿Alguna vez han escuchado el nombre del servicio Ansible? Sí, no, no, sí, excelente. Ya entramos en cuestiones donde sí y no. Empezamos. ¿Qué es Configuration as Code? Ok, por sus siglas, nuevamente, se va a llamar CAC. Ok, CAC. Este de acá no es tan mencionado como IAC, como infraestructura como código, pero vas a ver que a la larga sí. O sea, la palabra configuración como código no es tan mencionada, pero sí se menciona como tal las tecnologías que lo aplican. En este caso, una que es muy aplicada, que es muy pedida, se llama Ansible. Configuración como código nos sirve para lo siguiente. Fíjate aquí. Tú nuevamente vas a tener código, como dice el nombre. Vas a tener nuevamente código. ¿Sí? Acá tienes tu código. Código. Pero ahora, la diferencia es que este código no va a crear un servidor. No va a crear un servidor. Es decir, con ese código yo no voy a definir las capacidades de un servidor o cualquier recurso de infraestructura, no necesariamente un servidor. Es el ejemplo más básico. Podría ser una función, podría ser una base de datos, podría ser una API Gateway como tal, pero no queremos andar en esos conceptos hasta que no veas tu curso de Cloud Computing o tu curso de AWS o de Azure. ¿Ok? Listo. Entonces, configuración como código nos sirve para conectarnos al servidor y hacer configuraciones, como dice el nombre. A ver, déjame termino de modificar estas flechas acá. ¿Y qué tipo de configuraciones? Te voy a hacer un ejemplo simple. Si alguien de acá es sysadmin o ha sido de operaciones, el ejemplo podría ser, por ejemplo, ejecutar un parche. ¿Sí? Si tú quieres actualizar varios servidores que son iguales y parchar, ¿no? O sea, hacer una actualización. O otro ejemplo podría ser, por ejemplo, yo te digo, hey, instala este paquete, ¿no? Instalar un paquete que podría ser, por ejemplo, Nginx o Apache, ¿no? Instalar Apache. Si yo te digo instala Apache en un servidor, tú puedes ir y te conectas al servidor y instalas Apache sin problema. Y te digo a dos servidores, a tres servidores, a 20 servidores. Entonces ahí es donde entra la configuración como código. El hecho de poder tener código, pero para configuración, no para creación de infraestructura. ¿Te das cuenta la diferencia? Con el primer código, que es infraestructura como código, en las clases anteriores hacíamos que este código se convirtiese en esta infraestructura. Ahora, con configuración como código, lo que estamos haciendo es que podemos configurar lo que esté dentro de esta infraestructura. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Sí? Esa es la diferencia, infraestructura como código y configuración como código. ¿Quién entra aquí? Aquí entra el famoso Ansible. Aquí está, Ansible. Este es el loguito de Ansible. Te lo voy a poner ahí, para que no te olvides. Ansible. Acá está el nombre, Ansible. Ansible es muy famoso, muy conocido por eso, porque Ansible tiene varios archivos, code, por ejemplo. No tengo code, creo que sí, 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 sí. Voy a usar aquí code. Listo. Ansible maneja archivos y esos archivos, por ejemplo, uno podría ser aquí. Déjame, quiero ponerle texto acá abajo. Sí, un archivo va a tener un archivo que se va a llamar un archivo de hosts. Es decir, en un archivo tú vas a tener declarado todos tus servidores, tus IPs, tal vez tu llave SSH, ¿no? Por ejemplo, para conectarte, ¿sí? Y en otro archivo vas a tener lo que se llaman los playbooks, si no me equivoco, a veces me confundo. Los playbooks, que básicamente son esa serie de instrucciones que va a ejecutar. Por ejemplo, sudo apt update, sudo apt upgrade, sudo apt install apache -y, todos esos comandos que quieres que ejecute, se va a ejecutar aquí. Ansible va a coger los hosts y va a coger el playbook y lo va a ejecutar. Y bueno, Jan, ¿por qué usaría Ansible? No usaría otra tecnología, no sé, o un comando simplemente que ejecute el archivo. Porque Ansible tiene algo muy bueno, que lo que se llama es básicamente, no sé cómo te lo voy a mencionar, pero maneja un estado. ¿Okay? Es decir, imagínate que este archivo tiene 10 líneas de código y tú ejecutas el playbook. Funciona en todos, pero aquí falla. En el tercer servidor falló y se quedó a la mitad. Ejecutó 5 comandos, faltó 5 comandos. Si tú solucionas el problema que ha afectado y lo vuelves a ejecutar, no va a volver a ejecutar los 5 primeros, va a ejecutar los 5 que faltaron. ¿Te das cuenta? Y no lo va a ejecutar en los 3, va a ejecutar solo en el que faltó. Entonces, eso es lo bueno que tiene Ansible, por eso se usa tanto en configuración como código. Aquí vi un comentario que decía, sería mejor construir la estructura de la casa y Ansible el interior. Efectivamente, Ansible configura. Ahora, ¿por qué te menciono también Ansible y también comparándolo un poco con Terraform? Porque en algún punto tú vas a ver, cuando te hablen de configuración como código e infraestructura como código, a veces confundiendo los conceptos. ¿Okay? No sé si por aquí voy a encontrar algún diagramita de estos que me gusta o tengo una memoria de cuando empecé a trabajar con Terraform y Ansible, pero sería muy bueno. Terraform, Ansible. ¿Ok? Mira, acá hay un diagrama que es muchísimo mejor para casi que diagramar lo que te menciono. Bueno, similar, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está, lo plantamos acá y lo ponemos aquí. Sí, Packer es una herramienta para gestionar temas de paquetes en sistemas operativos. Pero mira, tienes tu código, acá tu IMEI, con Terraform creas tu servidor y con Ansible las configuras, ¿no? Bueno, el diagrama no está tan completo, no me gusta, lo voy a eliminar. Por ejemplo, aquí.
Sí, me gusta. Mira, también es agnóstico, ¿ok? No es de alguna nube en general. Ese diagramita. Fíjate aquí. ¿No? Acá está tu DevOps, subes tu código como tal, si es de Terraform, va a crear balanceadores de carga, máquinas virtuales, security groups, tus servidores. Y si es código de Ansible también, vas a instalar, por ejemplo, Tomcat y tu aplicación. ¿Te das cuenta? Entonces tienes Terraform para crear infraestructura, provisionar, y Ansible para configurar. Esa es la diferencia. ¿Ok? Hay veces que cuando te hablan de infraestructura como código, abarcan los dos. Y hay un tema ahí. ¿Ok? Porque no es un Terraform o Ansible, es un Terraform y Ansible. Es decir, puedes trabajar con los dos perfectamente, sin ningún tipo de problema. Bueno, me encontré un diagrama más. Cuando lo encuentre, tal vez lo ponga en esta clase abajo, ¿ok? Pero quiero saber si hasta ahí se entendió lo que es la, la locura. Aquí está. Sí, encontré este diagramita más. Fíjate acá. Acá hay un diagramita más que te puede ayudar. Fíjate. Aunque son los iconos viejos los que no me gustan. Con Terraform manejas TFs y provisionas infraestructura, ¿no? Servidores o instancias S2. Y con Ansible es configuración de la infraestructura usando las playbooks. Listo. Entonces, conceptualmente ya estás, diferencias. Si te preguntan algún día, ¿tú sabes qué es Ansible? ¿Para qué sirve? Sí, para hacer configuración como código. Por ejemplo, para instalar el mismo paquete en 20 servidores y no sufrir conectándome a cada uno. ¿Okay? Para eso sirve Ansible. ¿Es la única tecnología? Claro que no, pero es la más usada, es la más sencilla de entender y así. ¿Listo? Sí, sí, sí. Excelente Mario, excelente Jenny. Listo. Gracias, equipo. Vamos a pasar a la siguiente clase. Y si esta clase te gustó y quieres seguir aprendiendo muchísimo más, te invito a unirte a la comunidad. El link está en la descripción. school.com/Janejaf. En esta comunidad aprendemos DevOps desde cero, con un camino claro y en español. Junto a más de 100 ingenieros puedes estar aprendiendo todo esto que te mencioné y ir compartiendo lo que vas aprendiendo. Mira, junto a otros alumnos que van compartiendo lo que aprenden aquí y todo queda ordenado dentro de un Classroom. ¿Okay? Tenemos sesiones en vivo que quedan ordenadas aquí para tu consumo. Por si quieres aprender Docker, por si quieres aprender Azure, por si quieres aprender Terraform y este mes Kubernetes. ¿Okay? Siempre seguimos ampliando esta gama de cursos de tecnologías y de certificaciones también. Sesiones en vivo dentro del calendario, una comunidad donde puedes compartir con muchos más ingenieros y también tener soporte conmigo. Y todo esto dentro de la comunidad. Espero verte dentro. Mi nombre es Jan y nos vemos en el próximo video. Saludos.